¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Muy pero muy buenas noches. Acá iniciamos un nuevo programa de Hoy por Hoy, como siempre, como todos los miércoles, tocando los diversos tópicos que nos entrega la región. Muchas cosas que han pasado en los últimos tiempos, principalmente aquí en la República Argentina, y tratar de conllevar, ¿no?, todo este tema que estamos transitando. Muchas veces, cada vez que escuchamos los medios a nivel nacional, que escuchamos también muchas veces los noticieros, hablamos de esta crisis económica, de la incertidumbre que muchas veces se genera por parte de las personas en lo que puede llegar a venir. Y esto repercute muchas veces en uno, ¿no? Repercute en la salud, repercute muchas veces en los pensamientos, en las emociones. En esto es lo que vamos a hacer hincapié en este Hoy por Hoy que tenemos preparado del día de la fecha, para tratar de hablar de este tema tan particular que tenemos todos los seres humanos y que principalmente cada vez de que surge, ¿no?, un tema tan complejo como la crisis económica nos golpea fuerte mediante los pensamientos que podemos llegar a tener. Bueno, vamos a tocar muchísimos temas en el día de la fecha. Ya vamos a abrir las líneas de comunicación para todos los televidentes, todos los que quieran obviamente hacer algún tipo de preguntas con respecto a todos estos temas. Están allí las líneas de comunicación, pueden llamar por teléfono, pueden hacerlo a través del WhatsApp, o si no también, bueno, pueden comunicarse y dejar cualquiera sea su consulta en lo que va a ser esta noche de día miércoles. Hablando, bueno, de emociones, le voy a dar la bienvenida. Tenemos aquí a los psicólogos Nicolás Ciudini, Verónica Sorín. Desde ya les agradecemos por la visita, chicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias. Muy bien. Buenas noches. Bueno, dije bien este tema, ¿no?, de la crisis, de las emociones. Muchas veces nos ponemos a pensar en que viene otra crisis y uno dice, lo primero que viene es el enojo. Sí. Y decíamos recién, después puede aparecer el miedo, Sí. por la incertidumbre. ¿Cómo repercute en las personas este tipo de crisis? ¿Repercute de esa manera? ¿Repercute de otra? ¿Depende de las personas? ¿Cómo repercute, Nico? Sí, como vos estás diciendo, Juan, la gente responde frente a esto de diferentes maneras. No todos somos iguales, ¿no? Y no todos también viven la misma situación. Claro. Porque la crisis les pega a algunos y a otros todavía no les pegó. Hay que ver cuándo llega, ¿no? Sí, la incertidumbre genera desánimo. Claro. La frustración genera también enojo, la injusticia, porque uno trabaja y de golpe a lo mejor en una semana hay una devaluación del 30% o del 40% y la gente se ve afectada económicamente y angustiada por no poder llegar a lo mejor a fin de mes. Claro. ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, y se mezclan esas cosas. Hoy precisamente tuve dos pacientes, hoy a la tarde, con historias, por un lado similares, porque la semana pasada les afectó muchísimo el tema del aumento del dólar. Una de las personas se deprimió tanto, se angustió tanto, que el viernes no pudo ir a trabajar, ¿no? En cambio el otro, que vino más tarde, Sí. me decía que él ya pasó muchas crisis Mirá vos. y que le iba a encontrar la vuelta a esto. Que si le rebotaban cheques, bueno, iba a ver cómo iba a cómo iba a afrontarlo, ¿no? ¿Eso juega Y mucho él, con la resignación que puede llegar a tener una persona? Sí, no sé si resignación o aceptación. O aceptación. A veces creo que un buen síntoma saludable, digamos, Claro. algo saludable, es ir aceptando la realidad. Lo que pasa es que nos cuesta mucho. Claro, ¿no? totalmente. Y más cuando uno viene trabajando hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y ve que a lo mejor pierde tiempo esto, ¿no? Porque, ¿qué me decía hoy uno de los pacientes? Me decía, con esto, uno que estaba ahorrando para a lo mejor comprarse un vehículo o un lote Sí. o una propiedad, de acá a 5 años, con esto uno tiene que pensar que va a demorar 10 años Claro. u 8 años, ¿no es cierto? Entonces, lo que se pierde es tiempo, ¿no? En cambio, el otro paciente que vino más tarde tenía otra mentalidad. cosa en la cabeza, ¿no? Es decir, bueno, ya vivimos muchas crisis, ya estoy acostumbrado a esto, y iremos viendo cómo él a lo mejor piensa más en el aquí y ahora, en el día a día, ¿no? La otra persona por ahí tiene proyecciones a futuro donde se ve desilusionado.
claro, ¿no? Frustrado frente a eso, ¿no? ¿Hay algún tipo de mirada, como estos dos ejemplos que vos planteabas, Nico, de decir, ¿está correcta esta mirada? ¿Está incorrecta esta mirada? ¿Son correctas todas las miradas y hay que tratar de buscar también el camino? Decir qué es correcto y qué es incorrecto es muy difícil. La emoción, el enojo, el miedo, es algo inevitable. La bronca. Va a estar seguro. Claro, la desilusión es inevitable. El tema después, ¿qué hacemos con eso? Un tiempo estar tristes, angustiados, desanimados, enojados, bueno, está bien, digamos, sí, porque es lo que uno está viviendo. Exacto. En la realidad difícil. El tema es cuando nos quedamos en eso. Claro. Después hay que buscar cómo podemos resolver esa situación que difícil, digamos. Claro. ¿Cómo puedo resolver eso que me enoja? Claro. ¿Cómo puedo resolver el futuro que me da miedo? Claro. ¿No? Y eso se va haciendo en un proceso que lleva su tiempo. Totalmente. ¿No? ¿Hay tipos de enojos? Digo, porque hay destructivos, hay enojos constructivos. ¿Hay tipos de enojos así? ¿Se puede llegar a definir? Sí, hay veces que la gente se enoja con uno mismo, sí, y nos agredimos a nosotros mismos. Por ejemplo, el tema de las adicciones. Sí. ¿No? Y a lo mejor no se me ocurre acá de qué otra manera nos podemos agredir, pero sí, hay agresiones que son hacia nosotros mismos, ¿no? Y hay gente que a veces en la crisis dice, bueno, yo ya perdí un montón, voy al casino y me juego todo, claro, ¿no? Y se empeora la situación. Sí, sí, totalmente. O también hay gente que a través de la bebida alcohólica tapa la depresión o la angustia, ¿no? Y eso no es bueno, claro, no nos hace bien. Después está la gente que sale a agredir al otro. Y a lo mejor la liga a la gente que más ama, que es su mujer o su, claro, esposo, llega a la casa, sus hijos, y eso tampoco es saludable, ¿no? Lo ideal sería, antes de actuar, ponerse a pensar, claro, ¿no? Qué difícil, ¿no? Es difícil. Qué difícil. Entre estímulo y respuesta, o sea, no responder rápidamente, claro, ¿no? O sea, frente a esta crisis económica, o esto de Exacto. que el dólar se fue el miércoles y después siguió hasta el viernes, bueno, no responder rápidamente, claro, ¿no? Darme tiempo para pensar. Cuando me doy tiempo puedo ver de qué manera puedo encontrar otros caminos. Exacto. ¿No? Verónica, recién hablábamos de incertidumbre, ¿no? Que es una palabra que hoy se escucha mucho, ¿no? Cuando hablamos de lo que puede llegar a venir. Forma parte del miedo, ¿no? Que puede llegar a tener una persona. La incertidumbre, sí, tiene que ver con los miedos y tiene que ver con el miedo a creer que no estoy preparado, claro, o que no voy a contar con los recursos para afrontar lo que se va a venir. Es decir, que lo que va a venir va a superar mis capacidades, claro, subjetivas para poder afrontarlo. Generalmente no pasa, porque contamos con más recursos de los que creemos que tenemos. Claro. Pero bueno, sí, la incertidumbre juega ese rol. Muchísimas veces pasa de que cuando tenemos una situación X, vamos a plantear, como decíamos recién, la situación del país, muchísimas veces nos termina pasando que por ahí, al no saber a dónde vamos, porque escuchamos también mucho los medios de comunicación que nos dicen lo peor todavía no está por venir, otros que nos dicen no, quédense tranquilos que de esto no va a pasar, otros nos dicen ojo el año que viene. ¿Cómo armarse, ¿no? mediante el miedo? ¿Cómo enfrentarlo a esa incertidumbre a través del miedo? Porque, a ver, recién lo planteabas vos también, el miedo es una emoción lógica que tiene cualquier ser humano y que en este tipo de temas es fundamental, ¿no? Para tratar de atravesar este tipo de situaciones. Creo que la incertidumbre no se enfrenta, la incertidumbre se transita. Se transita. Y en este transitar es que van apareciendo en cada uno de nosotros elementos nuevos. Claro.
Sí, es verdad que va a aparecer el miedo como un mecanismo natural de adaptación justamente a cualquier crisis vital que nos interpele. Exactamente. ¿Hay tipos de miedo o hay un solo miedo? Hay miedo a diferentes cosas, pero el temor creería que es el mismo. Es el mismo. Pero sí que hay diferentes tipos de miedos. O sea, hay diferentes cosas a las que se les teme. Claro. Exactamente. Claro. Cuando hablamos también, Nico, del tema del enojo, ¿está también agarrado de la mano, si se quiere, de lo que puede ser un posible estrés de la persona? ¿El enojo forma parte del estrés que puede llegar a causar la persona? Sí, en realidad el estrés viene de un trastorno de ansiedad. El estrés sería esa situación en la cual estamos alertas, atentos ante un peligro. Pero el estrés, ¿qué sería? Cuando estamos mucho tiempo frente ante una situación amenazante. Claro. Entonces tenemos que estar con los 5 sentidos a full, y ahí es donde se va llegando el estrés, que se le llama burnt out, que es el tema del síndrome de la cabeza quemada, ¿no? Claro. Es cuando no doy más porque... pero se deriva de un trastorno de ansiedad, digamos, de la ansiedad. Que la ansiedad no es nada más ni nada menos que inquietud, temor, ¿no? Lo contrario a la serenidad. Claro. Entonces acá vamos encontrando algunos caminos para transitar saludables, que tengo que buscar de qué manera yo puedo estar sereno. Claro. Qué cosas me ayudan a estar sereno. Y hay gente que le ayuda a la actividad física, entonces frente a una situación... Para despejar la cabeza. Digamos. Exactamente, bueno, salgo a caminar, a correr, voy a hacer un deporte, juego al fútbol, no sé. Por ejemplo, eso, ¿no? Me detengo ahí, porque recién decías de salir a hacer un deporte. Sí. Puede pasar que la persona a lo mejor, vamos a poner un ejemplo concreto, una persona que a lo mejor tiene este tipo de problemas durante toda la semana, va a jugar al fútbol y termina descargando su locura que a lo mejor tuvo durante toda la semana en el partido de fútbol. ¿Pasa esto? Y sí, puede pasar. ¿Puede pasar? Puede pasar, y sí, puede pasar. Esto puede es fundamental, ¿no? Porque uno lo toma como método de distracción y a lo mejor peca en utilizarlo como... Sí, vos ves que a lo mejor se van a distraer, a divertir y terminan 2 personas peleándose, claro, por exactamente, ejemplo, ¿no? Tal cual. Discuten por una pelota, por no sé, ¿no? Por una patada, claro. Sí, puede ser, no es lo mejor. Lo mejor sería poder descargar la bronca, ¿no? Hay un autor que se llama Norberto Levi, que él escribe un libro muy interesante, muy lindo, que se llama La sabiduría de las emociones, que es un libro recomendable. Y él dice que así como en las casas hay un baño en el cual desechamos todo lo que no nos sirve, deberíamos también tener un dormitorio, un lugar donde podamos descargar toda la bronca. Claro. Eso dice él, ¿no? Entonces, a veces descargar está bueno, el tema está dónde y con quién. Encontrar el momento, sí. Entonces, este señor dice, por ejemplo, está bueno tener una bolsa de punching ball, claro, donde la persona pueda ahí descargar toda la tensión física, por ejemplo. Exacto. ¿No? O puedan gritar. A los chicos, ¿qué les decimos en las terapias a veces? ¿Estás muy enojado? Bueno, a ver, si tenés patio, salí, patea una pelota fuerte. Claro. O sea, el tema de poder descargar. Cuando la descarga, yo no estoy siendo agresivo con otro, la descarga es sana. Claro, ¿no? Exactamente. Hay que descargar. Hay que descargarlo, eso es fundamental. Recién hablábamos también del tema, del tema de los miedos. Vuelvo a esto que planteo. Porque el miedo te genera inseguridad, Verónica. Entonces digo, a través de la inseguridad, ¿cómo manejar esa inseguridad o cómo atravesar esta inseguridad que se plantea muchas veces cuando obviamente lo que se viene a lo mejor no es de lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser? Es que ese va a ser el desafío, ese es el desafío de toda crisis. Batallar en la inseguridad y en lo incierto. Claro. La crisis implica un cambio profundo y tiene que ver justamente con esto. Por eso decía antes, esto no tiene que ver con enfrentarlo,
esto hay que transitarlo. Porque inseguridad se va a sentir, y es natural que así sea. Claro. Pero también es posible pensar que a lo largo de nuestra historia hemos batallado con un montón de incertidumbres, y es posible hacerlo. Muchas veces termina pasando de que sabemos que a lo mejor no vamos a encontrar respuestas. Este es el primer error que cometen las personas, de pensar de que no hay respuesta, de que no hay salida a una situación. No hay que buscar, respuestas de forma apresurada. Ahí está. Las respuestas van a ir llegando, pero no de forma inmediata o desesperadas. Lo que claro, buscar una respuesta concreta, quiero una respuesta ya. No, ya, eso no va a pasar. No, ahí es donde ponemos en juego también nuestra tolerancia a la frustración. Claro. En de que hay cosas que vamos a tener que transitar, que no las podemos cortar ni evitar, y que subjetivamente el ser humano cuenta con recursos que nos fueron dados para poder transitarlo, aunque no querramos. Exacto. Es posible, porque hasta la crisis más compleja, como pueden ser duelos muy profundos, es posible transitarlo desde el orden de lo emocional. Y después lo económico, social, familiar y demás áreas de la vida se vuelven a reorganizar, pero no vamos a escapar a la incertidumbre ni a la inseguridad. Vamos a tener que transitar guiados por nuestros instintos, por nuestros recursos, por nuestras experiencias, vamos a tener que ir transitando. Recién hablabas de la frustración. ¿Es posible no llegar a la frustración o en algún punto siempre se llega en un tipo de crisis? Creo que no hay motivo para escapar a la frustración. Si bien la palabra frustración es una palabra que está como bastante, como que da horror escuchar la palabra, la vivimos a diario. La vivimos a diario. ¿No? Y encontrarnos con esos límites a veces también está bueno. Exactamente. Muchas veces hablan del miedo a fracasar, porque también, nos fortalece. Que genera, a lo mejor de algún proyecto, esto de fracasar, el fracaso como que habla parece la derrota. Claro, la frustración es la posibilidad de que algo que no salió como esperábamos nos permita hacer una lectura y modificarlo en un paso posterior. Claro. Y así sucesivamente. La frustración da oportunidad. Claro. El fracaso me invita como a la derrota. Exactamente. Y la frustración muchas veces nos fortalece en la personalidad. Totalmente. Digamos, ¿no? Claro. No hay que tenerle miedo a la palabra frustración. Es bueno tener tolerancia a la frustración. Sí, eso está bueno porque muchas veces, nos encontramos con que frustrar o fracasar es como que parece que es un pecado mortal y que no podemos salir a lo mejor de ese error que cometimos. Siempre se puede salir. Esto siempre vale la pena tratar de recalcarlo en todas las personas. Con un proceso, una reconstrucción. Pero sí, por supuesto, es posible. Y hay que aprender desde chiquitos a tener tolerancia a la frustración, porque también hay un punto interesante. El que mayor tolerancia a la frustración tenga es el que cuenta con un recurso importantísimo para afrontar justamente, entre otras crisis, esta. Claro, exactamente. Exacto. Digo, la frustración, el fracaso, ¿se le tiene tanto miedo por cómo es la sociedad hoy en día? De que a lo mejor termina generando de que no se acepta a lo mejor una frustración, un fracaso. Y sí, porque vivimos en una sociedad bastante exitista, ¿no? Donde lo que es frustración o fracaso o las cosas que no me salen bien, soy una porquería de persona, ¿no? Entonces me baja la autoestima y sí, afecta eso, ¿no? Que la sociedad no sea comprensiva con las personas que a veces no nos va bien. Claro. ¿no? Es importante siempre mantener la cabeza fría, como se dice, de no entorpecer esto que buscamos, porque termina pasando de que muchas veces terminamos a lo mejor generándonos un estrés o generándonos una posible depresión por esto de lo que hablamos, ¿no? De lo que puede llegar a ser un fracaso o una frustración. Sí, la lectura que hagamos de esa situación. Si vamos a ver la frustración en la situación que no salió como esperábamos en el primer intento, no salió como esperábamos en el segundo intento, eso lo vamos a ver como decía antes, como una derrota, o lo podemos ver justamente como una oportunidad que me invite a hacer modificaciones, cambio y crecimiento. Exacto. Sí, la lectura que cada uno de nosotros hagamos ante la situación que nos toca es absolutamente relevante.
Vamos a hacer la pausa ahora. Antes de hacer la pausa voy a dejar un tópico para volver después, porque quiero hablar de la sociedad, porque recién tocamos un tema puntual que fue la sociedad. La sociedad hoy en día que no está tolerante, la sociedad hoy en día que está violenta. Bueno, quiero después empezar a hablar un poco sobre cómo afrontar, ¿no? Las situaciones con esta sociedad que parece que nos hemos tomado como costumbre encontrar peleas en la calle, encontrar esa falta de tolerancia que tanto precisamos. Después de la pausa vamos a estar hablando obviamente de todas estas cosas y tenemos mucho tema también para hablar sobre todo lo que se viene entonces en este Hoy por Hoy de día miércoles. Hacemos la pausa, ya venimos con más Hoy por Hoy en este miércoles que tenemos por Canal 4 Regional. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Bingo Interclubes es un seleccionado mundial de premios. Premios dobles, triples, cuádruples y quíntuples. 25 bingos finales. 25. Para dar una vuelta olímpica. bingointerclubes.com.ar 0800-888-3471. Hacé como yo, sumate a la familia más ganadora del país. DZ Seguridad SRL es prevención. DZ Seguridad SRL es una empresa con más de 5 años de trayectoria en San Lorenzo y la región. Contamos con vehículos de última generación para la prevención del delito y patrullaje entre las 22 y las 6 horas y con el monitoreo de cada objetivo de vigilancia. Además, nos encargamos de la colocación de cámaras de seguridad. En DZ Seguridad SRL contamos con un minucioso protocolo anti-entraderas. Usted sabe que acompañamos y cuidamos a su familia y sus bienes siempre. DZ Seguridad. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? Por fin sacó la tarjeta, por fin la sacaste. Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Bien, seguimos en esta noche que tenemos de día miércoles aquí en Hoy por Hoy, como decíamos, hablando de las emociones, cómo afrontarlas, conocer también cuáles son las sensaciones que nos agarran, ¿no? En distintas situaciones que vamos atravesando y principalmente en esta situación tan compleja que vivimos en la República Argentina. Antes de hacer la pausa, yo les decía, quiero detenerme en la sociedad. Quiero detenerme en la sociedad porque muchos estamos acostumbrados a ver
incluso cuando prendemos a lo mejor el televisor, escuchamos la radio, las noticias, de peleas, bueno, casualmente hace instante nada más, recién en Rosario, una pelea que terminó con un herido de bala en una práctica de fútbol para chicos. O sea, digo, hasta dónde se llega, ¿no?, con ese límite de tolerancia y de violencia. Por eso quería hacer hincapié acá, digo, ¿cómo actuar mediante esta violencia que estamos presentando en la sociedad donde prácticamente se nos está haciendo una costumbre, diría? Sí, igualmente Baglietto decía que en el diario no hablaron de vos y de mí, ¿no? En el diario no hablaron de ti, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir Baglietto en eso? Que de la gente común y de la gente que sale a laburar a las 6 de la mañana y que vuelve a las 6 de la tarde, de eso generalmente no se habla. Claro. Los medios hablan de cuestiones extraordinarias y lamentablemente a veces es noticia por una cuestión también que se maneja un poco de morbo entre nosotros. Es noticia también lo malo, claro, que por supuesto es real. Pero vos me decís, hoy un herido de bala, sí. ¿Y cuánta gente hoy, por ejemplo, en una esquina habrá ayudado a otro a cruzar la calle? A un ciego, a un anciano. ¿Cuánta gente hoy fue a laburar para cobrar muy poca plata? Y es honrada, honesta. No quiero negar que no existe el mal. Obviamente. Existe el mal, existe la agresividad, pero también la mayoría de la gente actúa de bien. Claro. Sí, por supuesto que cada tanto sale alguno que se pelea también en una esquina por un accidente de tránsito, por una cuestión de tránsito. Pero cuánta gente también, fíjate vos acá dando vuelta por Roldán, cuánta gente le cede al otro el lugar para pasar. Claro. ¿No? También, pasa. Pero eso no es noticia. No, totalmente. Lo que es noticia es la agresión, la pelea. Por ahí está el dicho, estamos todos locos. No, no estamos todos locos. No, claro que no. La mayoría de la gente es muy sana, es muy buena. Hay gente loca, hay gente mala, por eso ocurren cosas graves. Sí, ¿no? totalmente. Pero no es la sociedad, ¿no? Claro. Esto de generalizar, no sé, es un poco difícil también. Está muy bueno, está muy bueno porque es importante esto aclarar. Ya lo decía Locke en el siglo XVI, que el hombre es el lobo para el hombre, ¿no? O el hombre es el lobo del hombre. Y bueno, yo no creo que sea así, ¿no? Tampoco quiero ser ingenuo, tener una mirada sonsa de la realidad. Creo que hay que cuidarse, pero también está bueno confiar. Confiar en el otro, ¿no? Que muchas veces, también a veces es noticia esa gente que devuelve un bolso con dinero, que se lo encuentra en un bar, o el otro día un taxista también que se encontró también mucho dinero que se había dejado un pasajero, bueno, no sé cómo hizo, lo buscó y se le devolvió el dinero. Entonces vos decís, miércoles, ¿no? Un taxista con estas cosas, ¿no? Esto que parece ser, o sea, que tendría que ser normal, muchas veces parece que es noticia, lo estábamos diciendo recién. Digo, en el tema de la violencia, volvemos a lo del principio cuando decíamos del enojo, primero pensar antes de actuar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y después tengo otra visión también, que es la violencia que está a veces en las estructuras sociales, ¿no? Porque vivir en paz, ¿qué es vivir en paz? Vivir en paz es solamente que no haya agresiones, directas, o vivir en paz también es vivir en justicia. La paz no es un orden basado en la justicia. Claro. Y cuando yo pienso que la paz es un orden basado en la justicia, es algo mucho más profundo. Y donde también podemos ver el tema de la violencia estructural. ¿Qué sería la violencia estructural? Es esa violencia que está en las estructuras sociales, pero que, como es tan habitual, uno las da por como que es común. Claro. Por ejemplo, ¿qué? La pobreza, la desocupación, ¿no? Bueno, el hambre, ¿no? La gente que no tiene lugar para vivir, un techo, una casa, ¿no? O que, por ejemplo, las escuelas estén en mal estado, o que no haya bancos, o que el baño de la escuela sea un desastre. Eso es violencia estructural, ¿no? La violencia que está en las estructuras sociales. ¿Eso alimenta a la persona
al enojo, alimenta a esa violencia? Por supuesto, sí, eso lo alimenta, Lo que pasa es que no todos responden de la misma manera, claro, ¿no? La protesta es una forma de reacción positiva en la medida de que yo no agredo, claro, protesto, ¿no? Después, bueno, es muy importante la participación ciudadana en eso. Exactamente. ¿No? Y después es muy importante la participación de a quién voto. Sí, sí, después, sí, ¿no? Totalmente. Sería una pelea inteligente. Claro. Sería una pelea inteligente, porque como charlábamos en el corte, si no nos vamos a lo más rudimentario, precario y primitivo que cada uno de nosotros tenemos. Claro. Nos volvemos animales. Claro. Exacto. Claro. Eso siempre pensar, no actuar mediante la reacción, ¿no?, que puede llegar a proponer el ser humano. ¿Cuál es la reacción? De irse a las manos, tal cual sea un hombre, o el insulto, de no seguir alimentando esa violencia. Se cambia desde uno, ¿no?, todo este tipo de tópicos. O no, o se cambia de otro lado. ¿Cuál es la mirada? No, yo creo que somos responsables nosotros de nuestros propios actos, claro, ¿no? Es cierto que el contexto no ayuda, el gobierno no ayuda, y hay situaciones externas que no ayudan, pero no se justifica que yo te rompa todo acá, todo este estudio, por ejemplo, ¿no? De la bronca que tengo. O sea, y ahí es cuando hay personas que no se hacen responsables de ellos mismos, ¿no? Y a veces también ocurre esto de que le echamos la culpa de nuestros fracasos, a veces, a los demás, ¿no? Y nos tenemos que hacer cargo en varias oportunidades también de nuestros propios fracasos, ¿no? Tanto Borges decía, la culpa es el otro, ¿no?, en uno de los monólogos históricos que tenía. Claro. Esto también está bueno, ¿no?, de plantear el tema de la culpa. La culpa no es siempre del otro, siempre hay que buscar a lo mejor un mea culpa, como se dice, en cada uno de nosotros. ¿Esto es así? Sí, y nos tenemos y hay que ubicarse desde el lugar de la responsabilidad más que desde el lugar de la culpa. Ese es el lugar, y sobre todo hoy estamos hablando de la crisis económica. Entonces estamos hablando de un mundo adulto, porque el niño no está inmerso en esta crisis económica ni está pensando en cómo transitarla, somos los adultos. Entonces los adultos, más que buscar culpa y hacer culpable, hagámonos responsables. Que este es un derecho que nos otorga la vida adulta. Utilicémoslo también. Que ser responsables es saber llevar el peso de las cosas y saber asumir las consecuencias de las decisiones que fuimos tomando, ¿no? Nada más ni nada menos que eso, es ser responsable. Es complicado, ¿no?, porque uno en esta actualidad escucha a funcionarios, incluso políticos, dice el problema de que tenemos ahora es por culpa del anterior gobierno. El anterior gobierno, eso no, es culpa de este gobierno. Es buscar culpas y no buscar soluciones. Claro, ¿no? Claro, exacto. ¿Siempre es primordial hacer una autocrítica y después buscar una solución? Sí. ¿En lo que representa? Sí, me parece que sí. Lo que pasa que, hablando de responsabilidades, no es lo mismo mi responsabilidad que la responsabilidad, por ejemplo, de un intendente, o de un gobernador, o de un presidente. Exacto. Las responsabilidades para mí, de los ciudadanos, no son exactamente iguales. Cuando uno asume un cargo público, tiene que saber qué competencias y todo lo que prometió, digamos, si prometió cosas o no, pero generalmente estamos acostumbrados a que prometan, bueno, se tiene que hacer responsable. Entonces no es la misma responsabilidad tuya que la mía, que la del intendente, o la del presidente, o la del ministro de Economía, ¿no? Exacto. Entonces, hablando de la crisis económica un poco de la semana pasada, y de esta también, digamos, hay responsabilidades a veces que son ajenas a algunas personas, como por ejemplo, qué sé yo, alguien que tiene una pyme, bueno, no es responsable de que el dólar se haya sufrido una devaluación, digamos, el peso del 30% en 2 días. Exacto. ¿No? Pero bueno, después, a lo largo de tu historia, si te fue mal, bueno, me parece que está bueno hacer una autocrítica y no echar siempre la culpa al otro. Exacto. ¿No? El tema importante cuando hablamos del enojo, cuando recién hablábamos del miedo, el tema importante de poder acompañar
esta trascendencia que se le da, que muchas veces, y recién lo apuntabas vos, Verónica, a cursarlo, ¿no? A este momento que estamos viviendo. ¿Qué tan importante es la familia? ¿Qué tan importantes son los amigos en este momento para la contención? Es muy importante. Justamente es una red de contención y somos sujetos sociales. Claro. O sea que nos vamos, es importante y es grato sostenerse en función de un otro, que nos pueda acompañar, dar una mano, inventar un recurso. Sí, para mí son muy importantes los lazos y los vínculos, y más en estos momentos. En estos momentos, ¿no? Por ahí muchas veces para eso también ayuda la crisis. Claro. Para reunir, para unir. Claro. Porque claro. cuando las cosas aparentemente andan bien, vamos todos como disociados, individualistas. Sí. El otro no existe, yo voy por mi carril. Pero cuando aparecen las crisis, bueno, son una oportunidad para unir. Claro. Recién hablamos de la unión. Digo, es importante siempre tratar de no buscar la felicidad en algo o en un objeto, siempre buscar la felicidad en pequeños momentos. Digo, recién lo que hablábamos de lo tan difícil que a lo mejor es hablar de felicidad en el día de hoy para muchísimas personas, digo, de buscarlo a lo mejor en las pequeñas reuniones, de buscarlo a lo mejor en la reunión familiar. ¿Es así donde se debe buscar para tratar obviamente de estar uno bien? Yo creería que sí, y más teniendo en cuenta que esta crisis pone en jaque nuestros objetivos inmediatos, a mediano plazo y a largo plazo. Por eso viene la incertidumbre también. Entonces, si tenemos posibilidades de reconectarnos emocionalmente con pequeñas situaciones de lo cotidiano, a mí me parece que sí, que suma. Exactamente, porque digo, a lo mejor a no llegar a este objetivo que a lo mejor nos planteamos, terminamos desviándonos de las cosas importantes, que muchas veces nos terminan dando eso que llamamos felicidad, una palabra tan linda que tenemos. Ahora, al no tener a lo mejor el acompañamiento, puede llegar lo que hablábamos anteriormente, que es la frustración, o puede ser también el fracaso, o puede ser la depresión. ¿Así puede llegar a ser la lectura que se hace? Sí, y además cuando no tengo una contención social o un ambiente comprensivo, tengo una doble frustración, porque me está golpeando la realidad y después no tengo en dónde yo poder ser escuchado y ser comprendido, ¿no? Llorar, como se dice, ¿no? Poder llorar y que el otro me pueda claro, que tengas a alguien atrás que te dé ¿no? un empujón. Entonces, cuando no se produce eso, cuando lo social también te rechaza, ¿no? Se produce, también otros lo llaman como el doble trauma, ¿no? Claro. Después, al vivir una situación traumática real, cuando no encuentro un cobijo o una comprensión en el entorno, sufro un segundo trauma, ¿no? ¿Qué se aconsejaría en este tipo de situaciones? De buscar siempre lo que hablábamos recién, del tema de las reuniones, del tema de la contención, o directamente encontrar a lo mejor, si se quiere, una solución, o si se quiere una solución transitoria a este momento que a lo mejor estamos viviendo, por otro lado. A mí me parece que encontrarse con uno mismo me parece que es el primer paso, ¿no? Poder mirarse al espejo y decirse, lo hiciste bastante bien, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser amigos de nosotros mismos. Ahí está. Como amigos de nosotros mismos, podemos tener una visión crítica de nosotros mismos, pero no destructiva, ¿no? Yo a un amigo no lo destruyo, yo a un amigo lo ayudo a crecer. Cuando tenemos esa actitud para con nosotros mismos, también nos podemos ayudar. Sí. ¿no? Creo que este es un momento para ser amigable con uno mismo. Claro. Este es un momento para ser amigable, amigo, afectuoso y cariñoso con uno mismo, porque la crisis, al venir de afuera, si yo me convenzo que la crisis parte de mí, me frustro más. Claro. Sí, sí, totalmente. ¿Se entiende? Sí, 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 tal cual. Pasa de que el mal humor que por ahí como uno llega, de todo el trajín que llega a la casa, ese tipo de síntomas que a lo mejor nosotros terminamos llegando a casa, nos puede llegar a jugar en contra y no podemos pensar a lo mejor en lo importante que es estar en la familia a lo mejor, o hacer la importancia que se debe a lo mejor a las reuniones de amigos. Sí, sí. Igualmente, llegar con un poco de mal humor a casa no es tan mal. A ver,
porque casa es el lugar donde uno está cómodo, donde uno debería ser como es. Claro. Entonces, en casa es importante ser tolerantes. Bien. ¿no? Si todos los días llegamos de mal humor y apenas llegamos empezamos a maltratar a los demás, por supuesto que vamos a ser personas insoportables, sí, y más vale tomar otro camino. Pero si de vez en cuando uno llega, porque también a veces mezclamos lo que es cansancio de mal humor. Generalmente llegamos a casa cansados, porque cuando trabajamos estamos atentos, claro, estamos mirando al jefe o del trabajo que sea. Llegamos cansados y en casa llegamos descansados. Y a veces el cansancio se puede traducir como un poco de mal humor o en ensimismamiento, ¿no? Bien. Te voy a contar una anécdota mía. Yo iba a la escuela y cuando volví a la secundaria, volví a la 1 del mediodía, 1:10, y tenía que caminar 15 cuadras para llegar a mi casa. ¿No? Había salido de mi casa a las 7 menos cuarto de la mañana. Yo llegaba y mi mamá me preguntaba, ¿cómo te fue hoy? Todo eso. Y claro, yo no hablaba porque estaba cansado. Entonces recuerdo que a veces me decía, ¿pero por qué venís de mal humor? Yo no estaba de mal humor. Después que yo me alimentaba, después que descansaba, bueno, después podíamos conversar. Pasa, pero a veces hay momentos... Cuando te levantás de dormir, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Cuando te levantás a la mañana temprano. Hay momentos que, viste, llega la mujer del trabajo o el hombre del trabajo y ya, ¿y qué te pasa? Y claro, a veces hay que dejar como un momento en el cual necesitamos nosotros descansar. Y no lo hacemos ni en el colectivo, lo hacemos en casa. En casa. Porque es el lugar donde nos sentimos cómodos. ¿No? Voy a disentir. ¿Sí? Sí, voy a disentir. Y esto está bueno, ¿no? Está bueno, sí. ¿Por qué, Verónica? Sí, a mí yo no considero que esa descarga se tenga que hacer en la casa. A mí me parece que puede haber un momentito intermedio entre el trabajo y la casa. Algún cafecito en un barcito intermedio y no llegar a la casa con toda esa tensión. Claro. Más allá de que tu mamá hacía una lectura particular, ella te veía enojado y pues estaba cansado. Claro. Ahora digo, en algo de lo que vamos a coincidir de estos dos temas, mediante lo que es también la mirada que están teniendo, es en la palabra tan importante y lo que tenemos que tener todos, que es la tolerancia, ¿no? Claro. Sí. Eso es fundamental tenerlo hoy en día. Claro, exacto. Y cuidar, porque estamos, decíamos al principio, estamos ante una angustia porque hay una amenaza de pérdida constante. No sabemos si vamos a perder el trabajo, si vamos a perder ingresos, si vamos a perder nuestros círculos sociales porque no sabemos si vamos a poder acceder. Sí. Entonces, hay cosas que sí se pueden cuidar y que van a ser la base para poder sostener y soportar esta crisis. Claro. Entonces a mí me parece que la familia es una de esas bases. Si tenemos que descargar tensiones y demás, bueno, hacelo en el bar, en la esquina. Sí. Y después llega a casa más relajado. Bueno. En este tema de poder descargarse, como bien lo decían ustedes, es importante descargarse para que no seguir acumulando lo que decíamos al primero. Es importante descargarse, pero por una cuestión de que nos vamos a sentir mejor nosotros, pero también encontrar el momento de poder descargar, porque recién estaban hablando, uno decía en la casa, otro decía no, en casa no, en otro lado, pero digo, más allá de las miradas, es importante encontrar el lugar indicado, que a lo mejor pretende la persona, que a lo mejor tenga la mirada de la persona. Sí, hay que encontrar nosotros acumulamos tensiones, claro, que las vamos descargando por distintas maneras. Una de las maneras es la sexual. Hay veces que dentro de estas crisis también ese área de la vida se ve afectada. Claro. Entonces no tiene que ser solamente el grito o el mal humor. Exacto. Sí, hay que buscar medios de descarga. Vos mencionabas antes el arte, la actividad física, claro, la vida social, divertirse. La psiquis acumula tensión y hay que liberarla. Y lo que hay que buscar también es placer. Placer, fundamental. O sea, ver actividades placenteras. Claro. ¿No? Si es un deporte, si es tocar un instrumento, si es juntarme con amigos, si es salir a caminar, no sé, buscar cosas placenteras también, ¿no? Perfecto. Y a veces, o el arte, ¿no? Pintar, el teatro, ¿no?
creo que eso también es sumamente saludable. ¿No? Leer. También leer, otro leer, de lo que puede llegar a ser las opciones. Claro. Quiero poner la imagen en que trajeron la pirámide, quiero para que la analicemos. Ahora, gracias Uriel, ahí nos puso la pirámide. Y estamos viendo que está repartida, ¿no? De lo que es la base a lo que es, obviamente, lo que es la altura. Digo, fisiología, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. ¿Cómo se describiría, en este caso, esta primera etapa? Sí. Esta pirámide la hizo Maslow ya hace muchos años, un psicólogo norteamericano, que se llama la pirámide de las necesidades humanas. Perfecto. Que a medida que vamos teniendo satisfecha un escalón, por ejemplo el fisiológico, podemos ir accediendo al otro. Entonces trajimos esta placa porque en los momentos de crisis la gente a veces descendemos de estas necesidades y tenemos que volver a veces a la primera, que es, bueno, ¿qué nos importa? Y alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Tener sexo, descansar, respirar. La homeostasis sería la capacidad que tenemos de vivir en un cierto equilibrio, ¿no es cierto? Claro. Exacto, ¿no? Entonces, así vamos, cuando vamos adquiriendo las necesidades, vamos pensando en la otra, en el otro escalón, que es el de la seguridad, ¿no? Que es la seguridad de empleo, la seguridad de recursos. Que nos permite comprender la sociedad también, porque podemos pensar que hay parte de la sociedad que está en el nivel de la fisiología, tratando de autoabastecer lo indispensable y básico. Exactamente. Y por otro lado, esta crisis económica que pone en jaque, depende en qué nivel de la pirámide cada persona se encuentre, va poniendo en jaque y en peligro, y ahí aparece esta angustia por el miedo a perder. Puedo perder mi autorreconocimiento, puedo perder mi confianza, puedo perder el respeto de los demás si me bajan de un puesto de trabajo, hasta llegar a lo mínimo, el miedo a que corra riesgo la alimentación, el descanso. Y el sexo, que también es un punto importante. Exactamente. Bueno, y es algo también de lo que hablábamos recién, porque fíjense que estábamos hablando del respeto, de la confianza, hasta llegar a la autorrealización, que es la moralidad, la creatividad. O sea, llegar a ese punto es, diríamos, llegar al límite de lo que puede llegar a tener la persona, digo, en cuanto a los proyectos, en cuanto a lo que pensamos que puede llegar a venir o de lo que armamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Sí, sería como un punto de realización. Un punto de realización superior, que no tiene tope. Claro. Porque va a depender de cada uno, hasta dónde cada uno se proponga, estén sus ambiciones, sus deseos. Perfecto, perfecto, exactamente. Entonces, decíamos, esta pirámide es de la conformación, diríamos, de la persona, de lo que tiene que tener, de las necesidades. La pirámide de Maslow habla sobre las necesidades humanas. Perfecto. Ahí está. Y se van adquiriendo una a una, escalón por escalón. A medida que se satisface la de abajo, pasamos a la siguiente y así sucesivamente. Perfecto, entonces. Vamos a hacer la última pausa, ya estamos en la parte final de este Hoy por Hoy. Vamos después a tocar obviamente temas que tienen que ver con lo profesional acá con los psicólogos, para comentar un poco también dónde trabajan, dónde se están desempeñando, también para que la gente que está del otro lado, bueno, tenga la referencia de ellos. Tenemos algunas cositas más para charlar todavía en este Hoy por Hoy que tenemos día miércoles. Ahora hacemos una pausa, la última que tenemos, enseguida seguimos con más. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar,
Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Bingo Interclubes es un seleccionado mundial de premios. Premios dobles, triples, cuádruples y quíntuples. 25 bingos finales. 25. Para dar una vuelta olímpica. bingointerclubes.com.ar 0800 888 3471. Hacé como yo. Sumate a la familia más ganadora del país. DZ Seguridad SRL es prevención. DZ Seguridad SRL es una empresa con más de 5 años de trayectoria en San Lorenzo y la región. Contamos con vehículos de última generación para la prevención del delito y patrullaje entre las 22 y las 6 horas y con el monitoreo de cada objetivo de vigilancia. Además, nos encargamos de la colocación de cámaras de seguridad. En DZ Seguridad SRL contamos con un minucioso protocolo anti-entraderas. Usted sabe que acompañamos y cuidamos a su familia y sus bienes siempre. DZ Seguridad. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? Por fin sacó la tarjeta. Por fin la sacaste. Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Última partecita que tenemos de este Hoy por Hoy, como decíamos, día miércoles, hablando de la emoción, hablando obviamente de la crisis, las emociones que vamos transitando en este panorama que estamos teniendo en la República Argentina. Y recién en esta última parte, bueno, queríamos hablar de que por ahí la gente pide mucho los tips, ¿no? Recién hablábamos en el corte. Queremos tips para, bueno, afrontar a lo mejor esta crisis, afrontar a lo mejor situaciones. Y han traído una placa que, bueno, que se refleja también para enseñar a la gente algún tipo de opciones para tratar de realizar. A ver, vamos a compartir la placa. Ahí está, gracias Uriel. Y bueno, recursos subjetivos para afrontar la crisis argentina 2018. A ver, nos van a decir cuáles son. Estamos. Evitar la desesperación y la desesperanza. La desesperación no es un camino que nos lleve a tomar buenas decisiones. Dar respuestas efectivas y ajustadas a los problemas. Despertar la invención y la creatividad. Ser pensantes y cautelosos. Acá está lo que hablábamos, ¿no? Durante todo el programa. Pensar. Evitar la desmoralización. Afrontar dando respuestas y no reacciones. Comprender que lo que está en crisis es el sistema y no mi potencial subjetivo. Ahí está, muy buena está eso, ¿eh? Eso está muy bueno. Está muy bueno. Yo no soy la crisis está por fuera de mí, por lo menos en esta oportunidad y en este contexto que lo hablamos hoy. Exactamente. Y tengo un poder que solo esta oportunidad me va a permitir descubrir. Perfecto. Aunque parezca un poco así como naif eso, yo creo que de alguna manera toda crisis nos va a sacar un potencial que uno termina desconociendo. Es cierto, ¿no? Porque muchas veces en los momentos más difíciles que tenemos en nuestra vida, como que siempre sacamos lo mejor, ¿no? A tratar de afrontarlo. Ese es el mensaje que se puede llegar a dar también, ¿no? A las personas, que más allá de esta situación que estamos viviendo, siempre algo bueno o algo positivo se saca de cualquier situación. Sí.
Perfecto. Bueno, esto es uno de los tips que dábamos, que son muy importantes entonces para tratar de afrontar esta crisis. Y bueno, todo refleja todo lo que estuvimos hablando en todo este programa, de muchísimas cosas que han pasado. Incluso recién nos reíamos por las miradas, ¿no?, que podemos llegar a tener unos otros. Chicos, Grupo Paréntesis, atienden Funes. Cuéntenos un poco, bueno, también el trabajo que vienen realizando día a día, ¿no?, en la ciudad. Sí, Paréntesis Psicoterapia Funes tiene 2 años y medio y ahora somos 12 psicólogos y sumamos hace poco una nutricionista y un psiquiatra también, ¿no? Perfecto. La nutricionista también es para trabajar trastornos de la conducta alimentaria, que se trabaja con el psiquiatra y también con una psicóloga, ¿no? Y bueno, venimos trabajando muy bien, nos reunimos, ahora estamos por presentar un trabajo en Rosario sobre resiliencia, que estamos estudiando un autor muy interesante, se llama Boris Cyrulnik, que escribió un libro muy lindo llamado Los patitos feos, ¿no? ¿Qué sería resiliencia, Nico? La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas después de un trauma, volver al estado natural. O sea, resiliencia es un concepto que viene de la física, que es la capacidad que tiene un material de ser doblado, pero después volverse al mismo lugar. Entonces, psicológicamente, ahí está la analogía. Es una persona que ha sufrido una situación traumática o una crisis, algo muy doloroso, algún problema grave, es como después esa persona puede volver al estado original. Vuelve a ser feliz nuevamente. Claro. ¿No? ¿Lo están trabajando, este proyecto? Lo estamos trabajando y ahora hacemos la presentación en Rosario, en la red psicoterapéutica, el 22 de septiembre. 22 de septiembre. Pero lo trabajamos en equipo, en grupo. Perfecto. Eso es lo lindo que tiene Paréntesis, Psicoterapia Funes, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto hace que vienen trabajando juntos? Y hace 2 años y medio que estamos ahí, en Funes. ¿Dónde está ubicado Paréntesis? Paréntesis está ubicado Tucumán 2093, que es Tucumán y la Ruta, a una cuadra de la YPF. Perfecto. Allí entonces pueden encontrar todo lo que hablábamos recién para poder asistir. Verónica, hablabas también de que atendés aquí en la ciudad de Roldán. Exactamente, en Vitalitas, los consultorios. Perfecto. También se puede pedir turno, no hay problema. No hay problema. Excelente, entonces. Igual que en Paréntesis. Igual que en Paréntesis. Sí. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Espero que se le haya pasado rápido el tiempo, ¿no? Porque recién hablábamos, si se pasa la hora no se pasa. Muchas gracias a vos también, Juan. Por favor, gracias por venir. Bueno. Nosotros llegamos hasta aquí, en este Hoy por Hoy que tenemos de día miércoles. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Como siempre, agradecer a los chicos que estuvieron aquí, Uriel Nazareno, a José Bernat, que estuvieron aquí detrás de cámara, a Mariano Galán, como siempre, director de aquí del canal, y a todos los chicos que hacen el Canal 4 Regional. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento, como siempre, todos los miércoles, posando y pasando los interlocutores del Canal 4 Regional en estos programas de Hoy por Hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en la próxima.